Buenas tardes, diseñadores. Estamos hoy reunidos con la señorita Jacqueline Anavisca, quien es representante de IDM Guatemala, que es Ingeniería en Desarrollo y Mecanizado en Guatemala. Nos está visitando hoy en México. Ha venido a tomar algunos cursos con nosotros y pues no me queda más que darte la bienvenida a México, Jacqueline. Gracias, Luis. ¿Qué tal te trata México? Súper bien. La verdad es que me he disfrutado ¿Te ha todos gustado? estos días. Muy bien. Sí. Jacqueline, platícanos antes de comenzar en tu proyectos, etcétera. Platícanos, ¿quién es Jacqueline? Platícanos algo que nadie sepa de Jacqueline. Creo que a estas alturas muchas cosas, pero actualmente yo me dedico al área de proyectos. Soy una persona bastante dinámica, se puede decir. Me gustan muchas actividades, me gusta el deporte, me gusta la ciencia, la lectura. Entonces, pues eso me tiene acá a aprender. Muy bien. Algo que nuestros diseñadores deben saber para ponernos en contexto es que, si se han dado cuenta, las damas están ahora trabajando en el área industrial, cuando antes pues las damas no eran de esa área. ¿Qué piensas tú de ello? ¿Qué piensas de que mujeres como tú están trabajando a la par de hombres? Bueno, en mi caso, tal vez yo estoy bastante acostumbrada a ello. No significa que sea lo común, pero hasta ahora creo que tanto hombres como mujeres somos capaces de aprender Cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro que hay diversas aptitudes, hay sí que talentos y que también tendencias, ¿verdad? Por ejemplo, de mujeres a hombres. Sin embargo, para temas de aprendizaje y para temas de operación, yo por lo menos no veo ninguna diferencia. Platícanos, ¿qué concepto es IDM Guatemala? ¿Qué ofrece? ¿Qué hace en Guatemala una empresa como la tuya? Ok. IDM Guatemala o Ingeniería de Diseño, nosotros nos dedicamos a proyectos. Entonces, nosotros trabajamos desde cero con el cliente, desde la idea, por ejemplo, de envases, tapas, promocionales, y a partir de ello, pues trabajamos diseños, propuestas, modelajes. Y pues también tenemos la opción de fabricación de las piezas, ¿verdad? Entonces nosotros le damos seguimiento a los clientes, que eso es nuestro plus, se puede decir. Le damos seguimiento hasta el finalizar el proyecto, ¿verdad? No es decir, como alguien me da una muestra y yo necesito este envase, nosotros le damos seguimiento y mantenimiento a los moldes, recomendamos también qué es lo que te conviene de acuerdo a tu proyecto, ¿verdad? Porque hay personas que tienen experiencia y por eso pues trabajan ciertos proyectos, pero hay personas que no tienen experiencia en el área de plásticos y nosotros podemos recomendar materiales, diseños, formas de fabricación. Entonces, si tú quieres hacer un envase y no tienes ni idea de plástico, pero tú quieres producirlo, yo te puedo dar seguimiento. Tú te asesoras para saber cuál polímero utilizar. Claro, etcétera. yo te asesoro hasta el final, ¿verdad? Que hay diferentes proyectos, ¿verdad? Que hay personas que ya tienen mucha experiencia, ya saben lo que quieren, en qué material lo quieren, pero hay otras personas que no y les da mucho temor invertir en algo, en un molde, por ejemplo, y pues no saber si sí va a funcionar o no. Entonces, nosotros le damos asesoría también a los clientes. O sea que una persona dice, yo tengo una idea de hacer un envase, y ustedes comenzarían a asesorar desde cómo desarrollar la idea, cómo desarrollar el envase, y también la parte de marketing, o el marketing no. El marketing no. Ok. Pero sí, al temas de diseño, podemos ver diseños que estén en el mercado, podemos proponerte figuras, muestras, tal vez alguna mejora que nosotros vemos en los envases. Y hasta ahí pues nosotros llegamos a darte la asesoría. Algo que nuestros seguidores quieren saber es, ¿qué hace alguien de IDM Guatemala en México? O a lo mejor quieren saberlo todo, pero ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes a México? ¿Estás abriendo mercado? ¿A qué vienes? Bueno,
Y lo que me tiene aquí es igual, capacitación. Ahora pues en temas ya de mecanizados. Ok. Entonces, eso es lo que vine a aprender acá Sabemos para que darle esto, seguimiento. sabemos que esto es parte de tu know-how, de tu empresa, y pues es un tanto confidencial porque será lo que pongas en marcha a tu regreso en Guatemala. Claro. Digo, no lo podemos publicar a diestra y siniestra, pero dinos el beneficio de que hayas llegado a México y regresas a Guatemala. Tus clientes, ¿qué beneficio van a tener de que tú hayas viajado a México? Ok. Definitivamente venir acá y contactarme con personas que trabajen en ello, a mí me abre un panorama totalmente diferente. Porque yo trabajo en mi empresa y tal vez conozco lo que yo sé hacer, pero conocer a personas que estén en el mercado, que trabajen en ello, que lo enseñen, entonces a mí me abre otras ideas, otras propuestas, otras formas de hacer las cosas, otras técnicas, estrategias que yo no manejaba. Ok. Y algo importante, ¿cómo te han tratado los mexicanos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el señor del Uber? ¿Cómo te trataron en el aeropuerto? Dinos tu experiencia en México no correspondiente a tu empresa. Ok. Creo que en general son personas bastante amables. Creo que son personas muy cálidas. Okay. Entonces me he sentido bastante cómoda, bastante segura también. ¿Te ha gustado México? Me ha gustado. ¿Ya fuiste a escuchar mariachis, tequila, ya escuché todo eso? mariachis. Aquí no hay lugar en donde no haya mariachis. Ok. Desde la plaza de la esquina hasta he ido a las plazas más elegantes y he encontrado mariachis en todos lugares. Perfecto. Entonces digamos que tú serías alguien embajadora de que venga todo Guatemala a México. Sí, definitivamente. Perfecto. La comida es muy rica. Hay variedad de comida, diferentes precios. La verdad es que los precios están muy bien, la gente es muy cálida. Si necesitas ayuda, te ayudan, es muy fácil preguntar. Así que yo la he pasado bien. Excelente. Jacqueline, algo que van a preguntar nuestros seguidores, quienes son empresarios y quieren hacer negocios con IDM. Claro. ¿Tú enviarías moldes hechos en Guatemala hacia México o hacia otros lugares de Latinoamérica? ¿Podemos contactarte y nos envías esos moldes? Claro que podemos trabajar de esa forma, desde diseños, podemos trabajar diseños mecanizados y también pues la fabricación de moldes, ¿verdad? De acuerdo. Ajá. Y para las personas que en un momento digan, a mí me interesa trabajar en IDM, ¿es una buena oportunidad de empleo trabajar para IDM? Bueno, actualmente pues contamos con un equipo de alrededor de 6 personas. Okay. Manejamos varios centros de mecanizados y pues claro que son bienvenidos a aportar también con... Perfecto. Ahorita vamos a dar los contactos y si alguien quiere hacer negocios con IDM o en algún momento dado enviar su carta curricular, pues para que la puedan analizar y probablemente no. Jacqueline, no, pues si te ha gustado México, si te ha gustado la capacitación que obtuviste con nosotros, ¿tú eres alguien que recomendaría estas capacitaciones para la gente que nos está viendo? Diga, sí me interesa capacitarme igual que Jacqueline, sí quiero estudiar SolidWorks, o ¿cuál es tu experiencia capacitándote con nosotros? Ok. Yo creo que tal vez tengo un poco ya de trayectoria con ciertos cursos y lo que a mí me mantuvo o lo que a mí me llamó la atención es la forma de enseñar. En el área técnica usualmente la enseñanza es muy empírica y sabes que los técnicos siempre manejan secretos y siempre manejan pues parte que guardan para sí. Sin embargo, la forma de enseñar es paso a paso sin obviar ninguna parte, detalle. sin obviar ningún detalle. Entonces, cualquier persona que pudiera tener el manual, que pudiera tener el curso, va a terminar sabiendo cómo hacerlo. Entonces, me gusta la dinámica que se enseña es, yo lo hago y tú lo ves y luego llegas hasta el punto en el que tú sabes cómo se hace y tú lo haces por ti mismo. Entonces, eso es lo que me gusta, no es tan académico,
bueno, este es el curso, tú lo recibes y lo que has aprendido, sino que terminas hasta que tú lo puedes decir, conocer y hacer tú mismo. Entonces, desde el diseño hasta todos los cursos que ofrecen, sí, de mi parte puedo asegurar que vas a salir haciendo los programas, haciendo los diseños con prácticas, ¿verdad? No algo que quedó guardado y apuntado para después, sino algo que tú ya lo practicaste y lo pudiste hacer. Claro. Comúnmente nuestros cursos son 100% prácticos, donde dejamos la teoría y que en el año 1900 apareció tal cosa para después y vamos directo a la práctica, ¿no? Tanto en el diseño como en el mecanizado. Jacqueline, pues entonces nada más me queda agradecerte por esta entrevista, agradecerte por tu visita a México y a nuestras instalaciones a tomar capacitación industrial y pues eres bienvenida cuando tú gustes. Muchas gracias. Si alguna pregunta tuvieran nuestros seguidores, que estoy seguro que van a querer continuar esta charla contigo, con IDM, para saber acerca de sus productos, etcétera, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Conmigo puede ser a través de correo o WhatsApp, manejamos WhatsApp. ¿Y cuál es tu correo? Vamos a poner el teléfono en pantalla para que ustedes puedan tenerlo. ¿Y algún correo, hay un lugar donde se piden cotizaciones en IDM? Claro que sí. Es idmcnc@gmail.com. Perfecto. O igual estaría apuntado. Lo vamos a publicar también ahí en la pantalla para la gente que quiera contactarlos. Jacqueline, bienvenida y muchas gracias por esta entrevista.